fe está directamente relacionado con un órgano importante para nosotros, que es el oído, ¿sí? Eso tan sensible, tan poderoso, que de ello depende también, no sé si usted sabía, que de ello depende nuestra estabilidad. Es un órgano tan importante, tan delicado, que debemos de cuidarlo. Algunos los tenemos más desarrollados que otros, ¿sí? Pero la fe está directamente relacionada con este órgano, porque es muy importante cuidar lo que llega a nuestros oídos. Entonces, vamos a ver Romanos capítulo 10, versículo 17. He puesto dos versiones, la Reina Valera y la Nueva Traducción del Viviente. Dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esto que voy a tocar hoy es lo que hablé el domingo pasado, pero lo voy a desmenuzar un poco mejor. Dice la Traducción del Viviente: así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Entonces yo me encontré aquí con un dilema con este pasaje, porque hay una diferencia entre oír y escuchar, y se la he traído allí para que notemos algo. Oír es un proceso fisiológico, un acto involuntario y pasivo, ¿sí o no? Usted va por ahí, usted va por la calle y usted capta un montón de ruidos, sonidos, etcétera, que pasan y que por naturaleza usted los tiene que escuchar porque anda bien de los oídos, ¿no? Pero luego, escuchar es un proceso activo y voluntario que implica atención y comprensión, ¿sí? Vamos a oír el punto 2, consiste en la simple captación de ondas sonoras a través del oído. No, usted va por la calle y va pensando en algo y de repente escuchó algo y dice, escuché como que hubo una balacera por ahí, como un sonido de una bala. Pero usted estaba pensando en eso y usted va de largo, no le presta importancia. Fue un sonido, ¿no? Luego, en escuchar requiere concentración y esfuerzo mental para interpretar el significado del sonido. Por eso, ¿qué cree que yo le pido en esta noche a usted? ¿Oír o escuchar? Escuchar, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? No sé si a usted le ha pasado que usted está hablando con alguien, lo tiene de frente, usted está hablando, pero de repente se fue. ¿Le ha pasado eso? Se fue. Y la persona está hablando y usted de fondo escucha que está hablando, pero usted está pensando en otra cosa. Cuando aterriza, usted dice, ajá, sí. ¿No? Usted aterrizó, pero usted solo estaba oyendo, no estaba escuchando. Su cabeza estaba en otro lado, porque o le aburre eso que le estaban diciendo, o hay algo más importante que lo que esa persona le está contando. ¿Le ha pasado o no? A mí me ha pasado muchas veces, ¿sí? Ok, muy bien. Entonces somos todos humanos los que estamos aquí, no somos extraterrestres. Otro punto, no requiere, oír no requiere esfuerzo ni atención consciente, pero escuchar implica una intención de entender lo que se está oyendo. Por ejemplo, en oí el timbre de la puerta, pero no le presté atención. Sé que algo se oyó por ahí. Escuchar, dice, estaba escuchando la explicación del profesor para entender el tema. Usted se dispuso a concentrarse en eso, ¿no? Por ejemplo, ahora los oídos de los papis están uno allá y otro acá en la prédica, ¿sí? Entonces,
hay un conflicto ahí. ¿Qué presto atención más? ¿Salgo corriendo a mi hijo o presto atención a la prédica? ¿Qué hago? Ahí hay un debate. Muy bien. Entonces, mire, el otro día estaba en mi peluquero personal y había ido ya varias veces. Él sabe que soy pastor y a veces hablamos y a veces no. Pero ese día, el último día que fui, él me hizo una pregunta interesante y en vista de la respuesta que le estaba dando, por primera vez, el peluquero se sentó a escucharme. Qué raro, se sentó y le pareció tan interesante lo que le estaba diciendo que el hombre estaba así, impresionado de que este hermoso varón le esté hablando con tanta sabiduría, pero era Dios hablando en ese momento, ¿no? Entonces la diferencia es esa. Ahora, ¿a dónde yo quiero ir? Que Romanos dice, así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Entonces aquí es donde yo entré en esos dilemas, en esas cuestiones que a veces me detienen. Entonces yo dije, Señor, ¿tú qué es lo que de verdad quieres? ¿Quiere que sea simplemente un sonido en el que yo inconscientemente esté allí y no le preste atención? ¿O tú quieres que la gente preste atención a la palabra? Porque la traducción al español de la Biblia pone oír. ¿Sí? Luego llamé a mi profesora particular de inglés y le pregunté, porque en inglés esa palabra, ¿me ayudas, Irlanda, a pronunciarla? Que no, hearing. En inglés, yo le pregunté a ella, ¿esto qué significa? Porque está listen y está hearing. Y entonces ella me dijo, esa palabra es según el contexto. Cuando le envío el versículo, ella dice, significa escuchar. En inglés es, así que la fe es por el escuchar y escuchar la palabra de Dios. Entonces yo puedo llegar a una conclusión y decir, el que tradujo al español se equivocó, pero no se equivocó. Porque resulta que acá hay una persona clave que entra en escena y es el mensajero. En fin, ¿qué es lo que Dios está queriendo decir? Porque este Romanos 10:17 es el pasaje donde dice, ¿y quién va a ir a predicarles? ¿Y cómo ellos van a saber si nadie les predica? Todo eso viene de allí. Entonces, Dios me dijo, no, lo que pasa es que la gente anda de aquí para allá con la cabeza pensando en todo y hay cosas que no presta atención y los mensajeros, nosotros, ¿sí? Nosotros, los mensajeros, tenemos que compartir la buena noticia de tal manera que la persona activa ese órgano, el oído, y haga que cambie de oír a escuchar. Es decir, yo no me puedo saltar el paso. No puedo ir directamente a que la persona me escuche. Tengo que esforzarme, tengo que prepararme para que ese mensaje capte su atención. Por eso interviene la fe. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Usted puede leer la Biblia, pero se leyó un capítulo,
Usted la empezó por el versículo 1 y terminó en el 30 de ese capítulo. Y cerrar la Biblia y no haber entendido nada, no haberle llamado la atención nada. Pero seguramente le ha pasado a usted que abrió la Biblia y un versículo captó su atención. Captó su atención. Entonces, no se equivocó. Lo que Dios está diciendo es que la iglesia, el pueblo de Dios, nosotros los hijos de Dios, tenemos que compartir las buenas noticias con fe, de tal manera que esa persona diga, me interesa lo que estás diciendo, sigue. Eso es lo que está diciendo la Biblia. ¿Qué le parece? ¿Interesante o no? Que los dormidos digan amén. Estamos todos despiertos. Amén, dijo. A mí por lo menos me pareció interesante, porque si yo tengo esta diferencia entre oír y si dice que es simplemente, que no requiere esfuerzo ni atención consciente, entonces hay un valor allí añadido. Entonces mi oración tiene que ser, Señor, que cuando comparta el mensaje sea tan bueno que la gente me preste atención, ¿sí? Y para eso tengo que hacer que este oído que tiene una cosita allí empiece a vibrar. Y cuando vibra, capta la atención. Por esa razón es que las canciones que hoy ocupan el número 1 de las listas de las canciones más sonadas es porque trabajaron esta parte. Hubo una nota, hubo una armonía, hubo algo que captó la atención de la persona. Y a partir de allí se detuvo y dijo, ay, déjala ahí, no la cambies, yo la quiero escuchar. ¿Sí o no? Bien, entonces, seguimos desarrollando esto. Oír no es suficiente, es necesario escuchar con un corazón y mente abiertos, con disposición a escuchar la verdad de Dios. Ahora, usted en esta noche, ¿qué está haciendo? ¿Oyendo o escuchando? ¿Está aquí? ¿Está aquí en calle Mineros 12 o está allá en otro lado? ¿En su oficina, en el trabajo? ¿Dónde está ahora? ¿Dónde? Ay, ¿qué está haciendo mi suegra, mi madre? ¿Dónde está? Uy, no sé si dejé encendida la plancha. ¿Será que la desconecté? ¿Dónde está? ¿Dónde está ahora? ¿Está aquí en Mineros 12? ¿Está aquí? Si usted está aquí y usted está escuchando, usted me va a entender todo el proceso que viene. Entonces, cuando yo voy a Dios, también es importante. ¿Con qué actitud voy? ¿Voy a oír o voy a escuchar? Voy a tomarme el tiempo de estar atento a lo que Él quiere hablar a mi vida. Porque si yo paso de largo, yo solamente estoy inconscientemente cumpliendo con una función. Pero si yo me detengo, si yo estipulo un tiempo, si yo leo la Biblia y presto atención, seguramente algo Dios me va a decir. Amén. Entonces, el oír que se alude en este versículo no involucra exclusivamente a los oídos, sino que el mensaje también podría ser leído. Es importante leer, porque leer capta tu atención cuando tú te detienes. Ahora, también es verdad, no sé si le pasa a usted, que usted está leyendo y de repente esas palabras que están en ese libro se desintegran y se le queda la hoja en blanco. ¿Le ha pasado eso a usted? Que usted está leyendo y de repente se fue de la lectura, ¿sí? Como dice nuestra hermana Laura Pausini, se fue. Bueno, entonces, ¿por qué razón? ¿Por qué esto? Ahora vamos aquí a esta historia que la habíamos compartido en otro momento. Fíjese lo importante. Dice, había allí una mujer que llevaba 12 años sufriendo de flujo de sangre. Usted conoce esta historia, la mayoría de ustedes la sabe. Había sufrido mucho bajo el cuidado de varios médicos y había gastado todo lo que tenía sin ninguna mejoría, ¿no?
De hecho, cada vez se ponía peor. ¿Dónde estaba la atención o en quién estaba puesta la atención de esta mujer? ¿En quién? No, en los médicos. Ahí dice, lea. Dice, habría sufrido mucho bajo el cuidado de varios médicos y había gastado todo lo que tenía sin ninguna mejoría. O sea, estaba escuchando, estaba prestando atención a aquellos que ella consideraba que la podían sanar, pero no había manera. Habían pasado 12 años en la misma condición. Entonces, la mujer oyó hablar de Jesús. Fíjese esto, mire, métase en la vida de esta mujer. Seguramente usted se puede familiarizar con esto. ¿Cuántas veces usted, no sé si hoy, está metido en problemas grandes, gordos, que le quitan incluso hasta el lugar a Dios? Y en medio de ese caos, escucha algo. Vamos a suponer, usted está en un trámite y ha buscado muchos abogados, pero por allí usted está pensando en eso y de repente por la calle pasó y habían dos personas hablando del mismo caso suyo, pero usted está pensando, pero su oído, que inconscientemente, no es que sea un chismoso, no, sino que inconscientemente pasó por ahí y le llamó la atención el mismo caso, el mismo problema. Entonces iba así cuando de repente están hablando de lo mismo, de lo mío. Y entonces como quien no quiere la cosa, se regresa, ¿sí? Y ahora se ubica de tal manera que presta atención a eso, porque de ello depende resolver ese grave problema, ¿sí o no? Entonces, qué lindo es cuando alguien se detiene. Fíjese esto, la Biblia dice que nosotros somos cartas leídas. Qué lindo es cuando alguien se detiene y presta atención a tu vida, que aunque no digas nada, no verbalices nada, tu actitud está hablando, está diciendo algo y la gente se detiene. Oye, este está enviando un mensaje, está diciendo que sí se puede sin verbalizarlo. ¿Me hago entender o no? Qué interesante es cuando alguien se detiene ante eso. Entonces, esta mujer dice, oyó hablar de Jesús. Pasó en medio de la gente hasta llegar a Jesús por detrás y le tocó su manto. Y en esta versión dice, ella pensaba. En otra versión dice, y ella se dijo a sí mismo. Ella hablaba, ella se dijo a sí misma. Dice, si solo puedo tocar su manto, quedaré sana. Bien, vamos a hacer un ejercicio para todos pensar a esta hora de la noche. ¿A quién en ese momento ella determina quitar la atención de qué? ¿De qué? ¿Qué cree usted? 12 años, los médicos nada, pero está en un contexto, en un momento que ella determina quitar la atención de algo. ¿Qué cree usted? Le ayudo. Ella quita la atención de la religión. Ella quita la atención del hecho de que no podía tocar a la gente porque era inmunda. Ella decide quitar todo eso y concentrarse en algo que oyó. ¿Qué oyó ella? Y cuando dice oyó, es que la gente andaba comentando por allí la noticia del momento. Esto es como el COVID, ¿se acuerda? Usted iba al supermercado, al autobús, incluso a los baños
de los centros comerciales, todo el mundo hablaba de COVID. ¿Y qué había ahí en el oído? Inconscientemente escuchaba hablar de eso. Acá la noticia era Jesús. ¿Sabes que hay un hombre que nació en Belén, pero que fue criado en Nazaret? Se llama Jesús y está haciendo milagros. Uy, si supieras, mira, hubieron 4 hombres que bajaron a su amigo del techo, y impresionante. Y me contaron que cuando bajó Jesús lo sanó y el paralítico se levantó. Entonces la mujer dijo, 12 años con los médicos, sufriendo con esta cuestión del flujo de sangre. Ella oyó y dijo, y entonces se tomó el tiempo de detenerse y dijo, algo debo hacer. Si ese Jesús tiene ese poder para levantar al paralítico, tiene el poder para sanarme a mí. Entonces su atención se centró en ¿quién? En Jesús. Ahora sí, en Jesús. Y entonces, cuando tú te centras, cuando tú te enfocas en Jesús, cuando tú te centras en su palabra, cuando tú te enfocas en su palabra, a ti y a cualquiera que empieza a llenarse de fe, le da exactamente igual lo que digan los demás. Le da exactamente igual los impedimentos. Le da exactamente igual las barreras. Yo voy porque voy y voy a ser sanado por Jesús. Y esta mujer, aparte de eso, tenía un conocimiento del judaísmo. Porque el hecho de que haya tocado el borde del manto tiene un significado, tiene una aplicación a nuestras vidas. Cuando usted investiga ese borde, cuando usted investiga la vestimenta de los rabinos, usted va a ver que de ellos colgaba una trenza, exacto. Esa trenza representaba los mandamientos, representaba las leyes. Entonces la mujer dijo, me he sometido durante 12 años a los médicos, a la ciencia, me he sometido al sistema, no me han dado solución. Señor, a partir de ahora entrego mi vida a ti y voy a obedecer tus mandatos. Porque en la obediencia está... ¿Usted está aquí o está dónde está? En la obediencia está la bendición. Entonces, desarrollar fe requiere quitar ruido de sus oídos. Desarrollar fe requiere hacer una limpieza, no de la cera que se le acumula ahí, que le tapona, no. Una limpieza de voces. Una limpieza de lo que elijo escuchar. Hay un pasaje en la Biblia que dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones. Yo debo hacer una limpia de gente que no me aporta nada. Amén. Que le hablé de Jesús. Le prediqué de Cristo, ayuné, me esforcé para que venga y no quiso saber nada. Lo único que me aporta ahora es pesimismo. No. ¿Cómo así, pastor? Sí, las malas. Sí, tú puedes ser un hombre y una mujer de fe, pero si permaneces con ese tipo de persona, te vas a contagiar. Te vas a contagiar. Por eso es importante que yo cuide mi oído, que deje de prestar atención. No perdamos el tiempo en prestar atención a cosas que lo único que hace es mermar mi fe. Entonces, ser un hombre y una mujer de fe requiere estar fuera. Hay noticias, hay realidades, hay cosas que pasan, yo escucho, pero eso no me mueve de la verdad del Señor. Amén. Dele un aplauso al Señor por esa palabra. Hebreos 11:6 dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios.
Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Y aquí debo de tener mucho cuidado porque el acercarme a Dios, el acercarme a Él, el acercarme y creer que me va a escuchar, la mejor actitud va a depender de lo que he dejado entrar a mis oídos. ¿Sí? Depende mucho, porque si dice que sin fe es imposible agradar a Dios, si no tengo fe, ¿a quién estoy agradando? Dígalo. ¿Sí? Exacto. Si no tengo fe, estoy agradando a Satanás, porque me vuelvo una persona incrédula, me vuelvo una persona pesimista. Mi lenguaje siempre es del no tengo, no puedo y nunca lo voy a conseguir. Por lo tanto, lo que escucho y si me vuelve así, lo único que estoy diciendo, Dios es un mentiroso, no existe. Que eso lo dijimos y ahora lo vamos a ver. Dice, ninguna cantidad de buenas obras puede compensar la falta de fe, porque no depende de las obras, aunque sí es verdad que el fruto de tener fe produce buenas obras. Cuando alguien rehúsa creer a Dios, lo está haciendo mentiroso. No hay nada en Dios que haga imposible que los hombres crean. ¿Cree eso usted? No hay nada. Porque la dificultad reside ¿en qué? En la voluntad humana. De usted, escuche esto, de usted, de mí, depende que yo sea un hombre y una mujer de fe. De la responsabilidad de que mi fe se mantenga en alto requiere de decisiones que tomemos. Jesús le dijo, oro para que tu fe no falte. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo eso? Porque lo que estaban escuchando en ese momento eran amenazas de muerte, persecución, los vamos a meter preso a los cristianos. Estaba siendo bombardeado por todos lados con ese tema. Entonces, dice 1 Juan 5:10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Por eso, cada acción, se lo digo esta noche, cada acción, cada acto, lo que yo hago, si no lleva fe, es pecado, dice la Biblia. ¿Por qué es pecado? Porque si lo que yo hago no lleva fe, estoy haciendo mentiroso a Dios. Por eso es importante este órgano. Lo que escucho y lo que veo va a determinar lo que la lengua larga esa. El chismoso, ¿por qué el chismoso se vuelve chismoso? Porque centró su atención en historias que no le incumben, que no le interesa. Se mete donde nadie lo llamó. Y entonces la lengua cada vez le va creciendo y es más larga y más larga y más larga. Que se la tiene que tirar acá atrás, de lo larga que es. Entonces, Santiago 2:19 dice, tú dices tener fe, porque crees que hay un solo Dios. Es correcto, ¿no? Dice, bien hecho, bien. ¿Tú crees en Dios? Bien. Es como cuando usted está hablando con alguien y usted le quiere evangelizar y esa otra persona le dice, sí, pero yo creo en Dios. Y usted dice, listo, pues ya está. Ya no te voy a evangelizar. Ya no te voy a predicar porque tú crees en Dios. No. Porque dice que aún los demonios creen y tiemblan aterrorizados. ¿Qué tal si el que te está diciendo, yo también creo en Dios, es un demonio? Lo dice ahí. Y usted dice, usted cree en Dios, listo, eres uno de los míos. Oh, cuidado. Cuidado porque puede ser un endemoniado. Dice que creen y tiemblan aterrorizados. La cuestión no es solo creer. Creer que Dios existe es solo el comienzo.
Aún los demonios creen. Dice, Dios no se conformará con un simple conocimiento de su existencia. Él quiere una relación personal y dinámica con usted que transformará su vida. La cantidad de conocimiento teológico que pueda adquirir un ser humano no determina su nivel de fe. Si usted ve hablar a alguien en lenguas, no determina su nivel de fe. ¿Sí? Uy, es que habla en lengua, ¿cuánta fe tiene? No va de eso. No va de eso. Los que escuchan el Evangelio son responsables por lo que oyen. Son responsables. Ellos van a tener que dar cuenta. Y por último está este pasaje. Como colaboradores de Dios, les suplicamos, dice el apóstol, que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia, ¿no? Como lo que estamos tratando hoy. Hoy estamos hablando de un regalo de Dios. Si usted sale de aquí y sigue con el mismo pesimismo, haciendo las mismas cosas, hablando mal, entonces usted no le dio importancia al mensaje de esta noche. Pues Dios dice, en el momento preciso, relacionémoslo con la diferencia. ¿Qué pasó? Yo le quiero hacer una pregunta, o mejor dicho, voy a ser directo. Hay mucha gente que piensa y dice, ¿será que Dios hace acepción de personas con respecto a la oración? ¿Qué piensa usted? ¿Lo hace o no lo hace? ¿Hace Dios acepción de personas con respecto a la oración? ¿Sí o no? ¿Quién dice sí? A ver, los valientes, levante la mano. ¿Quién dice sí? No se quiere arriesgar. A ver, ¿quién dice no? ¿Quién dice no? ¿Quién? A ver, ¿tú sí o no? No, Dios no hace acepción de personas. ¿Quién sí dice que hace acepción de personas? Ajá, pero ahí así o así. Así, ok. ¿Sí? Ok, porque Wilson ya lo levantó, se fían de ti, ¿eh? Se fían de ti. Bueno, dice aquí, en el momento preciso y sabe que Dios se muestra como un ser humano, ¿no? Entonces, si Dios se está mostrando como un ser humano para que podamos entenderle a Él, y dice que en el preciso momento te oí, quiere decir que hubo una oración que llamó la atención de Dios. Llamó la atención. Entonces, ¿Dios hace acepción de personas con respecto a la oración? Sí. Porque hay gente que se queja, dice, años orando y Dios no me responde. Y mira esta recién convertida y cómo Dios. Ya estoy harta de verla pasar ahí al frente contando testimonio. En vez de alegrarse, se enfada. Porque lo estamos hablando hoy. Hay un ingrediente principal y es fe. Porque la fe me enseña a dirigirme bien a Dios. Fe es el lenguaje que le agrada. Entonces viene alguien de poco tiempo, pocos meses y capta esto, dice, esto era, y pum, empieza a orar, capta la atención del Señor y dice, en el día de salvación te ayudé. Intervino Dios. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación. Entonces, cuando alguien se dirige a Dios con fe, capta esto, utiliza bien el lenguaje, se llenó de palabra, activa en Dios el hoy, el ahora, el toma que ya te lo doy. Y mire que yo estoy lanzando este mensaje, no porque haya aprendido o he adquirido un conocimiento de libros o comentarios que hay por ahí. Esto es una experiencia vivida. Y alguno podrá decir, pastor, le faltó fe tal vez con su hijo. Y acá es donde viene el conflicto para esta situación. Y es que
una respuesta o la falta de respuesta o la forma como Él lo hace no va a determinar mi medida de fe. Al contrario, porque yo no dependo de la respuesta de Él. Mi dependencia siempre es hacia Él, siempre estoy sujeto a Él. Entonces, si no me responde, entonces me voy al mundo. Si no me responde, y no sé qué, si no me responde, me debilito. Así no es la fe. La fe es constante, la fe es dinámica, la fe camina, la fe avanza independientemente de los demás. Por supuesto que los resultados me motivan y me animan a seguir. Pero en este caso a mí no me detiene, porque el milagro de mi hijo lo hemos vivido nosotros. Y yo he visto la intervención del Señor. ¿Sí? Por eso a mí no me detiene hablar de fe, por eso a mí no me detiene orar por sanidad completa, porque he visto milagros instantáneos ejecutarse y Dios usándome a mí o a nosotros. Pero ¿y por qué no con mi hijo? Bueno, eso no le importa a usted, eso es un trato entre Dios. ¿Sí me entiende? Y a nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿le quedó claro? ¿Quiere usted desarrollar fe? ¿Quiere o no quiere? ¿Qué va a cuidar? ¿Sí? Hágase así. ¿Vio cuando usted va a la piscina o al mar y se le tapa? ¿Usted qué hace? ¿Sí o no? Usted quiere que se destape y cuando se destapa, ¡oh! O cuando va en el avión y aterriza y hace ¡pop! Y, ¡ay, qué alivio! Póngase en pie, por favor. Vamos a desarrollar fe. Por eso, ¿qué pasa con el sistema aquí? ¿Qué pasa con el sistema? No voy a encontrar trabajo porque la gente se fue de vacaciones. No voy a encontrar trabajo porque las empresas cierran. Y entonces, si yo me pongo de acuerdo con eso que dicen, entonces mi atención está enfocada en eso. Sin embargo, si yo doblo mis rodillas, si yo voy al Señor y yo hablo lo que a Él le gusta que yo hable, yo voy a captar su atención. Y en el momento preciso, en el momento clave, cuando el cielo detecte y diga, ¡oh! Ese hombre, esa mujer me ha entendido. Ese hombre y esa mujer, vio aquella mujer sirofenicia, pronto voy a predicar sobre eso. Hay gente que captó la atención de Jesús y a varias personas puntuales les dijo, hay tanta fe, no he hallado otra fe en Israel como lo hay en esta mujer, porque captó la atención. Entonces, ¿por qué todavía no se resuelve nuestra situación? ¿Por qué aún no llega? Ahí le dejo eso. Puede ser que me esté alimentando de cosas que no me dejan hablar fe. Porque si yo mi oído lo cuido, si mi oído lo tengo listo, y esto solamente se va a limpiar, el cotonete, ¿cómo le llaman ustedes? El hisopo del oído espiritual se llama palabra de Dios. Ese es el hisopo. Entonces, si yo no voy a su palabra, me estoy llenando de cera espiritual y se tapona el oído. Y entonces viene el no puedo, no lo voy a lograr, no lo voy a alcanzar. Depende de usted, porque usted no va a otra persona y le dice, oye, tengo tapado el oído, sácame esa cera. No, usted está ahí, a menos que ya no pueda más y sea algo que tenga que ir al médico. Pero fe, en este mes de agosto, vamos a desarrollarla de tal manera que en el momento preciso el Señor se detenga y diga, ahí, esa oración lleva fe. Y eso da igual si eres pastor, evangelista. Esto no va de cargos. Esto va de un hombre y una mujer que le crea.
Esto va de alguien que diga, yo me paro firme, como dijo esta mujer, se dijo a sí mismo, si solo tocara el manto, si logro llegar, yo sé que voy a ser sanada. Amén. Cierra tus ojos. Padre, entramos a un nuevo tiempo, Señor. Estamos en el mes de agosto. En el nombre de Jesús, yo el primero necesito fe, más todavía. Yo la necesito, Señor. Y por eso hoy, 1 de agosto, voy a ocuparme de que mi oído espiritual esté limpio. Voy a hacer limpieza. No voy a permitir, no voy a dejar que se contamine mi oído. Aunque lo que escuche sea una realidad, sea verdad, y aunque yo esté viviendo un caso y otra persona diga, no lo vas a conseguir, es imposible, porque a mí me pasó y yo no lo logré, yo voy a ir siempre a Dios y le voy a decir, Señor, está en tus manos. Tú lo vas a hacer a tu manera, tú vas a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Así que si usted tiene ahora una situación, plantésela a Dios, acérquesela a Dios. Diga, Señor, entendí, ya está, ya lo capté. Padre, yo creo, tengo fe y te pido perdón si me he dirigido a ti con palabras de pesimismo. Te pido perdón si te he negado en mi oración. Te pido perdón si te he llamado mentiroso cuando he ido a orar. Perdóname, Señor, yo no soy quien. Yo soy creación tuya. Perdóname por cuestionarte, Señor. Perdóname, papá. Perdóname, Señor. Hoy entendí, voy a desarrollar fe, porque mi oído tiene que estar listo, presto a escuchar tu palabra. Hoy, Señor, sé que sin fe es imposible agradarte, pero también sé, Señor, que la fe me da el discernimiento para distinguir hasta los demonios. Por eso, Padre, hoy, Señor, me lleno de fe. Hoy he escuchado palabra de fe. Hoy mi fe ha sido aumentada. Hoy mi fe ha sido elevada a un nuevo nivel. Y yo declaro por la palabra de Dios, lo digo por la palabra, por la autoridad que hay en la palabra de Jesús, la palabra de Dios, que fe, la fe que voy a desarrollar en agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre, en diciembre, es fe que mueve la mano de Dios, es fe que mueve su mano, es fe que capta su atención. En estos meses, agarre esto, en estos meses yo voy a conseguir lo que ha sido imposible. En estos meses, en este mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, prepárate, desarrolla fe, porque en estos meses tú lo vas a conseguir. Si alguien me está escuchando también en las redes sociales, nos está viendo, tú lo vas a conseguir. Desarrolla fe, más fe, haz limpieza. Quita lo que opaca, lo que no deja que llegue tu oración a Dios. Por eso, Señor, gracias. Vamos, dile gracias, Señor. Gracias por lo que viene. Celebro por anticipado la gran victoria. Gracias por los recursos. Gracias por la economía. Gracias, Señor, por la posición que tú nos das como iglesia. Señor, en el nombre de Jesús, creo que en estos meses Centro Cristiano Ministerio de Nuevo, Dios los lleva a una nueva dimensión de fe. En el nombre de Jesús, terminamos este año 2025. Terminamos con auditorio lleno, con milagros sorprendentes, sobrenaturales. Y terminamos este año posicionado para entrar a un 2026 con nuevos proyectos. En el nombre de Cristo Jesús, ganamos almas,
ganamos vidas para Cristo. Y no van a ser almas que pasan como turistas, sino que se van a quedar, van a echar raíces, van a ser formadas, capacitadas en el nombre de Jesús. Porque hasta el año 2030, Señor, yo creo, hasta el año 2030 estableceremos iglesia en varios puntos de Madrid. Enviaremos pastores y en otras ciudades de España, Señor, lo haremos en el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias. Te bendecimos y te alabamos. Denle un aplauso al Señor. Yo lo creo, yo lo creo.